Señor Jesucristo, me da gusto estar con ustedes esta mañana. Pastor Luis también. Vamos a dar el estudio bíblico los dos. Pero bueno, vamos a comenzar con una oración dándole gracias al Señor por esta linda oportunidad que Él nos concede y después entramos en detalles. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana porque nos concedes el honor, el privilegio de estar en tu casa una vez más. Bien nos llamas tu manada pequeña, pequeño rebaño. Y damos gracias por esa bendición de los que están aquí para saborear tu bendita palabra y enseñanza. Al fin del día es tu palabra la que debe resaltar en nuestra vida y la que se debe reflejar. Agradecemos esta oportunidad. Bendícenos a todos, apresura los pasos de los fieles que vienen a tu casa y puedan compartir con nosotros esta mañana. Guárdanos del tentador, guárdanos de todo problema, de toda circunstancia. Protégenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me da, como decía, gusto y hemos estado, si ustedes recuerdan, el tema de lo que estamos estudiando en esta temporada de Escuela Dominical, de los conflictos al entendimiento, este material, si no tiene, bueno, no somos muchos, pero ahí hay copias suficientes para todos. He escuchado comentarios de algunos de los ustedes participantes, padres jóvenes que me han dicho que les ha gustado bastante este material, sienten que están aprendiendo y se sienten muy cómodos con ellos. Hoy vamos a ver el punto 7 en la página 7, comunicación familiar saludable, ya que estamos hablando de la familia saludable y también introducimos el curso con lo que era familia disfuncionales. Entonces ahora vamos a ver lo que es la familia saludable. Amén. De lleno, entonces, en una familia saludable, los miembros tienen la libertad de comunicarse y expresarse como personas. Así expresan su manera de pensar como si también sus sentimientos. Cada miembro es valorado, reconocido y escuchado. La comunicación dentro de la familia es clara y libre de distorsiones, tales como dobles mensajes, sarcasmo, negación y manipulación. Cuando la comunicación es honesta, clara y abierta, los miembros aprenden que pueden confiar uno del otro. El apóstol Pablo, hablando de los mensajes que se pueden comunicar, dijo en forma metafórica, comparando a la dirección clara o confusa que podía dar el sonido de una trompeta en tiempos de guerra y dificultad. Y así, la trompeta diere un sonido incierto. ¿Quién se preparará para la batalla? Dice Primera de Corintios 14:8. Esto no significa que la familia no tiene conflictos. El conflicto es inevitable, aún en familias saludables, pero el mismo es mucho más fácil de manejar cuando cada uno está operando en la base de la honestidad y apertura. Cuando hay agendas ocultas y sospechas, los conflictos afectan a cada miembro. Las peleas son frecuentes y los miembros no se entienden. En cambio, cuando hay una honesta comunicación, los conflictos son manejados más constructivamente. Amén. Entonces, para tener una comunicación saludable será necesario que observemos estos puntos. Oír. De acuerdo a Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entender, Proverbios 14:22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Hablar, Proverbios 14:22, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Amén. Así que vamos a hacer un hincapié acá para que ustedes desarrollen un poquito la conversación. ¿Qué les pareció este tema, la comunicación familiar saludable? Muy interesante. Muy bueno. Está bien. Creo que el doctor Donna María, que escribió este estudio, esta enseñanza, me parece formidable, conocedor del tema. Yo creo que la comunicación, como dice aquí, yo podría subrayar no solamente para apoyarles a ustedes un poquito más, el mensaje de la comunicación. Me llama la atención en los tiempos antiguos, los sonidos eran los que indicaban que hacían las trompetas en los tiempos de guerra, era la voz de lo que se hacía para que los soldados hicieran esto o lo otro.
y había una comunicación bien clara aún con sonido. Dios en su creación nos dio la comunicación para que la ejerciéramos para el entendimiento. La comunicación es sinónimo al entendimiento. Si no hay comunicación, no hay entendimiento. La trompeta en tiempos de guerra era una comunicación masiva para que los soldados ejercieran el propósito por los cuales los generales mandaban y querían que sus estrategias se cumpliesen. Dios nos dio la comunicación como general en jefe para que exista entonces esta estrategia no de ser bélicos, sino al contrario, de ser comunicadores pasivos para que el entendimiento se comprenda. ¿Amén? ¿Sí tiene sentido? ¿Han conocido ustedes momentos de personas, digo no sin mencionar nombre ni nada, donde usted ha observado que la comunicación es ineficiente? Sí. Todos diríamos que sí, ¿no? Yo lo he observado y conozco personas, conozco matrimonios donde no hay comunicación, solo se comunican a través de miradas, de sonidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hijo, ¿cómo le fue en la escuela? Eso no es comunicación, eso es como sonidos, ¿no? Por eso me encanta que estos 3 versículos bíblicos que nos pone el doctor Dora María son importantes, como el que tenga oídos para oír, que oiga. El problema de nosotros es que las personas no escuchamos. ¿Están de acuerdo o desacuerdo? Me pasa muchas veces. Mi esposa me está diciendo algo y yo ya me subí a la frase que estaba diciendo. ¿Ha pasado eso? Es muy común. A veces uno piensa que porque uno lo va a decir ya tiene la solución y de uno se da cuenta que no la tiene. Uno debe de aprender a escuchar. Es como Dios. Dios nos habla. ¿Cómo Dios te habla a ti? ¿Cómo Dios nos habla a nosotros? No, a través de su palabra. A través de su palabra. ¿La escuchamos? No, normalmente sí y no, ¿verdad? La escuchamos como escuchar, pero el que tenga oídos para oír, que oiga. El problema es que la mayoría no la escuchamos. Escuchamos lo que queremos oír. La oímos, no la escuchamos. La oímos y no la escuchamos. La escuchamos y no obedecemos. Y la escuchamos y no obedecemos. Es como cuando yo voy al doctor y el doctor me dice, siéntese. Ya dije yo, ya me tronó. Y entonces el doctor te dice, necesito hablar con usted porque usted necesita perder peso por esto y esto y esto. Y si no, ¿quién quiere escuchar eso? Vale. No nos gusta que nos digan en cierta manera la verdad de lo que está mal en nosotros. La comunicación es importante. El interés de Dios es bueno para nosotros. En su palabra es buena para nosotros. Y a veces su palabra es no a veces, siempre su palabra es fuerte para el bien nuestro, pero no la queremos oír. También en la familia pasa lo mismo. Cuando no hay una comunicación clara a raíz de la palabra de Dios, porque no la conocemos, entonces lo que hay es un conflicto de intereses egoístas. Y ese es un punto que los cristianos debemos de siempre tener cuidado cuando tratamos de comunicarnos. La semana pasada creo que mi esposa hablaba de eso, ¿no? De que cuando uno va a consejería, que el psicólogo dice, repite lo que te acabo de decir, ¿verdad? Para ver si escuchaste. Yo aplico esa técnica. Dígame lo que le acabo de decir. Andan perdidos por otro lado. Porque no escuchan. Amén. El reto de esta mañana es que aprendamos a escuchar a los demás. La Biblia dice, fíjese, no recuerdo el texto, pero la Biblia dice, el tonto grita, el sabio se calla, y el tonto grita, el inteligente habla y el sabio se calla. Es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el sabio escucha primero para dar una respuesta. Eso es muy interesante este punto, amén. Para tener una buena comunicación saludable es entender, como dice Proverbios 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Entendimiento al que lo posee. Punto 8, ¿alguien quiere leer el punto 8? Claras reglas familiares. Y de ahí nuestro hermano Luis. Claras reglas familiares. Cada familia opera en base de reglas, habladas o no habladas, de todas las cosas que nos conciernen a la familia. En una familia disfuncional, las reglas son mayormente ocultas e inconscientes. En la familia saludable, las reglas tienen la flexibilidad necesaria para favorecer a los individuos. Son discutibles y
sujetas a cambio para el bien de los individuos que la componen. Generalmente se esfuerza para examinar o reexaminar las reglas familiares abiertamente. Amén. ¿Comentarios? Cada familia opera en base de reglas habladas y no habladas. Interesante. Siempre hablamos la semana pasada de que hay tradiciones que están implícitas, no necesariamente son cristianas, pero no son malas. En una familia disfuncional las reglas son mayormente ocultas e inconscientes. ¿Puede enseñar esto? Sí. Luis. Dígame. Continúe. Vamos a ver ahora los recursos para resolver problemas. Nuestro hermano Luis nos va a dirigir ahí. Muy buenos días a todos. Está bien. Nomás púchele una vez. Y ya se apaga. Se preguntarán a ustedes qué significa que estemos grabando estos estudios. Como liderazgo de la iglesia llegamos a la conclusión de que nuestras maestras dominicales están perdiendo todo esto. Es por eso que estos estudios se están grabando, para que ellas en el transcurso de la semana puedan también ser parte de lo que es este estudio. Por eso verán ahí el teléfono, por eso ven que estamos grabando. No es por otra cosa, no van a salir en internet ni nada. Eso es algo privado que se está usando para que, como lo dije, para que nuestros líderes que están allá abajo, que no pueden estar aquí, por estar cuidando de nuestros hijos, puedan tener también acceso a toda esta información, ¿verdad? Entonces, si yo les pudiera pedir algo a ustedes, que no podemos tener micrófono para todos, es cuando hablen, lo pueden hacer en una forma elevada, un poquito más alto, nomás para que se oiga, para que ellos puedan oír claro qué es lo que las personas, cómo ustedes están opinando, ¿ok? Entonces, el pastor nos llevó por ahí desde el punto 7 y punto 8, ¿verdad? Que son estas reglas de una familia funcional, cómo funciona familia funcional. Vamos a ver el punto 9, cuáles son los recursos para resolver problemas. En una familia saludable, dice nuestro estudio, debería de contar con herramientas para resolver sus propios problemas, como dice Gálatas 6:5. Gálatas 6:5 nos recuerda la importancia de aprender a llevar nuestras cargas. No solo nuestras cargas, ¿verdad? Gálatas dice, porque cada uno llevará su propia carga. Pero también la palabra de Dios, hay otro texto que dice, lleven las cargas unos de otros. No simplemente las mías propias, sino las de mi familia extendida, que son ustedes. Todos podemos llevar las cargas de todos. Es así como la carga pesa menos cuando usted tiene este modo de hacer las cosas. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica llevar mi propia carga? Implica conocer información preventiva para evitar en la medida de lo posible la presencia de conflictos. ¿Qué le dice eso a usted? Que usted debe de antemano, si usted conoce a su familia, usted sabe lo que le hace enojar a su esposa. Todos sabemos qué es lo que le molesta a nuestra esposa o a nuestro esposo. Anteponer es, si yo sé que a mi pareja, que a mi esposa, a mi esposo, le molesta algo, ¿para qué hacerlo? Eso es tener esa información ya desde antes. ¿Se puede evitar una discusión? Sí, se puede evitar. Muchas veces escogemos no evitar las discusiones. Queremos ser el que tiene la razón. Queremos ser el que gane. Queremos ser el que dice la última palabra. Pero sí es
debe de ser muy, muy importante conocer esta información preventiva. ¿Para qué? No. Para evitar todo eso, para Aquí evitar está. todas estas cosas. Como los veo muy quietecitos, muy seriecitos, les aviso que hay café para que se vayan y se sirvan un café y puedan despertar, para que no se estén durmiendo. ¿Ok? Así que hay café ahí. No habrá agua, pero hay café. Bueno, agua, no hay agua en los baños, Esto es. pero sí hay agua para tomar. Ok, muy bien. Entonces, esta información preventiva, muy importante conocerla. ¿Qué es lo que yo sé ya de mi esposa, de mi esposo, de mis papás, de mi hijo? Cualquier cosa en la familia. ¿Cómo estás, evito López? yo una discusión? ¿Verdad? O sea, Bueno, el hermano tú- Javier lo que aquí tú puedes conoce a la acumular. hermana Elda desde hace mucho. Hace mucho tiempo. ¿Sabe lo que a ella le molesta? Oh, sí. Lo que le molesta a ella es primero que cuando vamos a usar el baño y no limpiar el zinc, Ujú. que lo dejamos todo mojado. Eso le molesta. Es una molestia, o sea, es algo que a ella no le gusta y usted lo evita, me imagino. No creo que la quiera hacer enojar. O cuando comemos y dejo un plato en la mesa y no lo levanto y está el fregadero para lavarlo, no lo lavo. Muy bien, son ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de cómo se previene o se puede prevenir una discusión. Sí. Si el hermano Javier, por ejemplo, que lo agarramos aquí de improviso, ¿verdad? No hace lo que a ella le molesta, va a empezar una discusión. Sí. O sea, va a empezar, "Ay, por Javier, ¿por qué no recoges tu plato? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello?" Entonces, saber eso nos ayuda a poder mantener un equilibrio en nuestra familia y en nuestra vida también. Cuando nosotros sabemos, por decir, en nuestro trabajo que tenemos que hacer una cosa y no la hacemos, aún sabiendo que la debemos hacer, ahí ya va un problema. Vamos en dirección a un problema. Entonces, siempre es saber, tener esa información de antemano, ¿verdad? Conocer para evitar los conflictos, como dice el punto. Igual el otro, conocer información para resolver problemas. Ya cuando estamos en un problema, ¿cómo resolvemos el problema? Debemos de tener esa información para resolver el problema. Si ya hicimos enojar a alguien, si ya nos metimos en una situación que estamos en una discusión, ahora ¿cómo lo arreglo? Dígame una forma fácil de cómo arregla usted una situación cuando está usted con su pareja en una discusión. ¿Cómo la contenta? De flores. Ok, ahí está una solución, un ramo de flores. Otra cosa. Bueno, si la discusión ya se elevó, o si vas de una conversación ya estás en el punto de discusión, lo que es bueno también es decirle a la persona con la que estás en este momento es, hey, ya esto ya se sale un poquito de control, vamos a darnos un tiempo, Sí. estoy escuchando lo que dices, El to- vamos a pensarlo, vamos a hablarlo. Ese es el mismo que compramos en cabeza cada uno Ujú. y lo vamos a ¿En pensar Rogers? después. Sí. A veces también darle crunches. Es correcto, es muy sabio darle tiempo a las discusiones en vez de escalarlas, desescalarlas. O sea, si ya la situación, como dice Eliud, se está saliendo de control, es mejor retirarse. Mejor retirarse y que digan, mejor aquí corrió que aquí perdió, ¿verdad? En una forma de decir, se le está dando, y es una, en forma lo que hemos venido es aprendiendo, ¿verdad? A tener esa comunicación de poder decir, ¿sabes qué? Ahorita estamos los dos exaltados, podemos decir cosas que no queremos decir, dejémoslos para otro rato. Después podemos continuar con esto. Y ya cuando se baja la adrenalina y se baja todo lo que uno siente, entonces ya se puede empezar a hablar otra vez, pero empieza uno a hablar. Muy bien, Eliud, gracias. Esa es otra forma, ¿verdad? De cómo
ya no contentar también a la pareja, pero por lo menos no seguir subiendo el ritmo de la discusión. Hacerle un cafecito. ¿Un cafecito? Bueno, si le gusta el café, puede que funcione, ¿verdad? Sí. Una manera Ajá. tranquila, llegar a, como dijo ella, a un acuerdo. Ujú. Sí, también. O sea, son cosas que nos ayudan, o sea, tener esa información. ¿Cómo resuelvo ahora que yo metí la pata? ¿Cómo resuelvo esta situación? Y debe de tener uno esa información de antemano. Pues la puede invitar a comer. Puede llevarla a comer, la puede llevar a su restaurante favorito, le puede traer flores, como dijo el hermano Javier. Se puede desescalar la situación de que está en la discusión, pero es de antemano tener esa información. ¿Cómo le hago para arreglar la situación? Muchas veces no nos va a ser tan fácil. Muchas veces hay situaciones y hay discusiones que toman muy fuertes, que toman ese 2, 3 días de estar hablando, estar en comunicación, que mira, que tú, que no, que tú. Y muchas veces no se puede. ¿Por qué? Porque esto es una familia. No hay una familia, ¿cómo dijo Betty? No hay una familia perfecta. Gracias, Betty. No hay una familia perfecta. Vemos familias que alegamos y alegamos y alegamos. Y hay otras familias que parece que están alegando y no. Así es su sistema de comunicación. Ellos así hablan y no por eso son disfuncionales. Disfuncionalidad es una familia donde no hay esa comunicación. Es lo que Pastor nos estaba diciendo en el punto anterior. No puede haber esa comunicación. Cuando los hijos no tienen muchas veces la libertad de expresarse, la libertad de decir las cosas, la libertad de decir esto es lo que siento, hoy, aquí, así, 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 y hoy no quiero hablar. Muchas veces ellos nos pueden enseñar de ese modo, de decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo hablar, podemos hablar después. O después te puedo decir. Y muchas veces lo vemos. Si usted les da la suficiente libertad, como decía el otro punto, la suficiente libertad de ellos expresarse, ellos al final de cuentas, no cuando uno lo quiere, porque muchas veces eso es lo que pasa. Queremos que nos digan las cosas cuando nosotros queremos. Y muchas veces ellos no están listos para hablar cuando nosotros queremos. Pero casi siempre, al final de cuentas, ellos por su propia voz van a venir y van a decirle qué es lo que está pasando. Muchas veces es mucho mejor dejarlos como ¿cómo se llamaba? Dona María. Dona María, me olvida, no se me graba el nombre. Es mejor dejarles esa libertad. Esa libertad de que se sientan con la confianza de poder venir a sus padres y decirles las cosas, ¿verdad? Comentarios. Cuando nosotros estábamos recién casados y María Elena no me quería cocinar o no quería hacer lo que yo le decía, yo la castigaba. ¿Sí? La llevaba a cenar. Le digo, oh sí, te voy a llevar a cenar para que tú aprendas. La llevaba al mall para comprarle ropa. Le compraba joyas, así la castigaba yo. Joyas. A veces de que ollas. No, son bromas. Era una canción que había antes de un Willy Chirinos que así decía: cuando mi esposa se porta mal, la llevo a la tienda a comprarle ropa. Conmigo no se juega. Sí, de eso se trata, de saber. Bueno, no de lo que dice Pastor está bromeando, ¿verdad? Ajá. Pero de eso se trata, de tener toda esa información, que es lo que a uno debe de hacer cuando suceden esas situaciones y cómo resolverlas. También tener esa información de cómo resolverlas. Si yo sé cómo prevenir un problema, también debo de tener en mi cabeza ya qué es lo que va a pasar cuando esta situación se torne una discusión. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo arreglo? ¿Verdad? Entonces, también participar en nuestros recursos para resolver el problema
El tercer punto, también participar de una manera permanente de actividades dentro del contexto de la iglesia local que le permitan seguir madurando y creciendo y desarrollándose como individuos y como familia. ¿Qué le dice eso a usted? Ya que lo nombramos a usted personalmente, ¿qué significa participar de una manera permanente de actividades dentro del contexto de la iglesia local que le permitan seguir madurando, creciendo y desarrollándose como individuos y como familia? Exactamente. Muchas gracias, hermano. Lo que estamos haciendo ahorita cuenta como una manera en la cual seguimos madurando, seguimos aprendiendo, seguimos desarrollando hasta nuestras propias habilidades para funcionar como familia extendida. Aprendemos a conocernos unos a otros, aprendemos a saber cómo es el hermano Eliud, cómo es la hermana Sofía, cómo es el hermano Javier. Aprendemos todos de todos. Ustedes tanto como aprenden de los que están aquí enfrente, también nosotros aprendemos de lo que ustedes dicen. Se aprende. Estas cosas que hacemos muchas veces en la iglesia que parecen hasta sacrificios, ¿verdad? Parece a veces sacrificio venir y ayudar, pero muchas veces esas actividades desarrollan en nosotros algo que nosotros tenemos y que Dios va a más adelante a ayudarnos a desarrollar ese punto, ¿verdad? Cosas mismas que Él nos da. Nos permiten seguir madurando, nos permiten seguir creciendo, nos permiten seguir desarrollando nuestras habilidades. Así es. ¿Qué habilidades tiene usted que sigue desarrollando aquí en su iglesia? Si quiere decir una. De la escritura, más que nada, más saber de la ley espiritual. Conocimiento. Perseverancia, la de él. Consistencia. No sabíamos. Sí, correcto, aprendemos. Aprendemos cuando empezamos a estudiar la palabra, empezamos a conocer. No es posible conocer toda la palabra si usted se pone a leer como, ya dijera, como loco la Biblia. No va a aprender nada. Es que en realidad no se aprende. Pastor lo decía hace rato, cuando empezó el estudio. Podemos, decía el punto, oír, entender. ¿Y cuál era el otro? Ya se les olvidó. Y hablar. Hablar, comunicarse. Oír, entender y hablar. Y muchas veces podemos oír y oír y oír la palabra de Dios. ¿Ok? La oímos. Pero no avanzamos al segundo punto. Porque nunca entendemos. Simplemente oímos. Oímos y ya. Pero ¿cómo se avanza? Se necesita desarrollar. Ok, ¿cómo se avanza en escuchar la palabra? Usted podría o puede avanzar mucho si usted viene a los estudios bíblicos, si usted viene a estudiar la palabra, si usted se junta por ahí con alguien a estudiar la palabra, si usted habla de la palabra, se puede aprender mucho de ese modo. Nosotros tenemos esa capacidad. Dios nos ha dado la capacidad. Si Dios nos dio la capacidad de oír, de escuchar, tenemos la capacidad de entender. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no queremos hacerlo. No queremos entender la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra exige algo de mí. Y no quiero decir exige en una forma que le va a poner cargas. No. Pero la palabra de Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Todo el tiempo. Todo el tiempo la palabra de Dios es primero. Antes no del es comportamiento. ¿Perdón, pastor? Antes aún del comportamiento, antes de la actitud. Sí, eso es cierto. Cuando la palabra de Dios me dice precisamente cómo yo debo comportarme y yo hago caso, yo le estoy dando gloria a Dios con lo que Él ya puso en mí. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Siempre es obedecer la palabra de Dios. Muy bien. ¿Algún comentario por ahí? Bueno. Sí, Mari. Como joven, esto yo no sé
yo no le llamo casualidad, yo digo que es el Espíritu Santo. Precisamente yo aprendí a esto semanas atrás. Y no nomás es aprender, sino que, como dicen, vivirla, ¿verdad? Y que cuando nosotros mismos pasamos, digo, procesos, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña que a mí el Señor me mostraba en Juan 15:7, yo aquí lo tengo hasta anotado, que yo le decía, Señor, te pido perdón porque por a veces reaccionar sin pensar y dejar que mis emociones me controlen. Le decía, dame paciencia y un corazón lleno de amor para responder con sabiduría y paz. Que mis palabras y mis acciones reflejen tu carácter, como dice en tu palabra, Santiago 1, del 19 al 20. Dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, me mandaba también a Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra hiriente excita la ira. O sea, que es lo que me lleva a eso, que tenemos, aunque la persona nos diga algo que nos duela, que digamos, pero es que no es justo, o sea, yo no dije eso, yo no hice aquello. A mí el Señor me llevaba en esa parte, Él me procesaba en ese lado, que aunque cuando muchas de las veces cuando no somos, ¿verdad? Voy a decirlo así, culpables en las cosas, y uno dice, ¿cómo? Pero aún así en eso el Señor nos manda que de todos modos aprendamos a darle el amor, aunque la persona está haciendo lo que esté haciendo incorrecta, injustamente, lo que sea, es amar aún así, porque el Señor eso es lo que nos manda, amar. Entonces, ahorita al estar escuchando, fue poquito, pero estaba con el oído bien atento. Y digo, wow, Señor, de verdad que sí. Yo, y una de las cosas es esa, que yo, el Señor me va poniendo en mi propia vida para poder yo dar ese testimonio y decir, mira, cómo el Señor a mí porque somos parte de un proceso en nuestra vida, o sea, una prueba. Y de verdad que yo le doy gracias al Señor, hasta los más difíciles. Sí, gracias, Mari. Una prueba más de que seguimos madurando, ¿verdad? O sea, no porque ya seamos grandes no podemos seguir aprendiendo o seguir madurando. Aún tengamos la edad que tengamos, no importa. La palabra de Dios siempre nos va a enseñar algo. Todo el tiempo nos va a enseñar algo. Nos enseña a madurar, nos enseña a seguir haciendo las cosas que debemos de ser, ¿verdad? Crecer como individuos, desarrollándonos como individuos. Y eso es lo que María está diciendo ahorita. Ella sigue aprendiendo. La palabra de Dios le sigue enseñando, igual que a todos nosotros. No exactamente lo que a ella, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siempre nos va a enseñar algo. Muy bien. Último punto dice ser responsables y estar comprometidos en resolver sus propios problemas, evitando que estos se hagan crónicos o interminables. Una vez más, podemos volver a lo que decía nuestro hermano Eliud, ¿verdad? Tener esa responsabilidad, y lo oí la semana pasada de otro hermano, no aquí precisamente, pero hablábamos sobre esto, ¿verdad? O sea, cómo evito que esos problemas se hagan más grandes. ¿Cómo hago para que esos problemas se hagan más grandes? Claro, lo inicial es tratar de resolver. Pero muchas veces, como ya dijimos, no se puede. Muchas veces la discusión está en su calor más alto y mejor apartarse. Mejor me salgo, me voy, me alejo, después hablamos. Ahorita no es momento. Tenemos que saber cuándo es ese momento. Necesitamos saber ese momento de cuándo debo de parar para que esto no escale más. ¿Cómo resuelvo yo esto? Es efectivamente lo mismo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo evito que los problemas, cómo evito que el dejar el zinc mojado, que no recoger mi plato, se haga un problema crónico?
¿Cómo evito esto? Y eso Dios mismo nos lo da. O sea, su familia Dios se la dio ya. Y Dios ya le dio a usted la información de cómo vivir como una familia saludable, como una familia responsable. Ya la responsabilidad es nuestra. Tenemos que ser responsables. Responsables como individuos. Una responsabilidad y un compromiso. Me recuerdan mucho las palabras que le dicen a uno en el matrimonio cuando lo casan. Es una responsabilidad, no es simplemente ir bien bonito ahí con su trajecito y todo. No es simplemente eso, es una responsabilidad que uno está haciendo con una persona con la cual promete estar hasta el último día de su vida. Y tomar esa responsabilidad sobre ella, de cuidarla, de amarla y de cuidarlo y amarla. No se hagan para atrás, mujeres. Para todos, para cada uno de nosotros. Es una responsabilidad. El matrimonio es una responsabilidad y es un compromiso, ¿verdad? No es simplemente la fiesta. Muchos así lo tomamos, pues como nada más la fiesta y pasarla bien y todo. Y soy feliz contigo en los momentos felices, pero también juró usted estar en la enfermedad, en los momentos malos, en los momentos buenos también. Es un compromiso. Esto me recuerda precisamente eso, ese compromiso de estar comprometidos y ser responsables con nuestra familia. Sus hijos no pidieron estar en esa familia. Nuestros hijos no pidieron venir a esos papás. Entonces ya es responsabilidad mía, es compromiso mío de que ellos estén bien, ¿verdad? De que ellos sigan desarrollándose como individuos. Muchas veces no sabemos hacer esto. Muchas veces queremos hacer las cosas bien, pero las hacemos tan bien que terminamos apachurrando a nuestros hijos. Terminamos no dándoles la libertad como para que ellos se comuniquen con nosotros. Y eso es lo que este estudio nos está enseñando hoy, que los niños deben tener, bueno, aparte, pero nuestros hijos deben de tener esa libertad de comunicarse, de poder hablar, de poder decirle a mamá, a papá, lo que sea. Y muchas veces nuestros hijos no tienen la confianza para venir a decirnos las cosas. Yo se lo puedo decir que de mis 3 hijos, Luis no tiene la confianza para venir a decirme las cosas. ¿Por qué? Porque yo como mi primer hijo fue bien duro con él. A quererlo tener y siéntese y párese y salude y dele beso a la tía y vaya y para acá. A lo que yo fui enseñado, ¿verdad? Y a los demás llegan y pasan y no saludan ni quien les diga nada. Pero tenemos una comunicación. ¿Por qué? Porque lo hice una vez, lo hacemos una vez, ya para cuando usted llega al segundo hijo ya tiene experiencia. Cuando llega al tercero ya tiene más experiencia. Y ya sabe cómo lidiar con todas estas cosas. Por eso dice mucha gente que los hijos más chicos siempre son los más felices. No es eso, es que los papás ya están más experimentados. Y cansados. ¿Perdón, pastor? O cansados también. Más cansados también, más suavecitos. Ya no quiere uno discutir, ya no quiere uno ser el que tiene la razón, sino más bien quiere estar en paz, ¿verdad? Ya quiere tener uno esa paz. Pero esa responsabilidad y ese compromiso es lo que nos da esa paz en nuestra existencia de poder manejar los problemas como tal vez como antes no lo hicimos. ¿Algún comentario sobre esto? Algo que preguntaste hace rato de qué hemos aprendido en la iglesia. Yo voy a decir que he aprendido lo que significa el discipulado. Muchos de nosotros hablamos como discipulados de entender la palabra de Dios y comunicarla con alguien más. Pero yo creo que lo que he aprendido es que el discipulado significa
aprender cómo manejar los dones y las actitudes de cada persona para el propósito de llevar el evangelio. Y aprender también de ellos mismos. O sea, nosotros luego pensamos como ahorita en las conversaciones de resolver o tú manejar. A veces uno no es el que maneja la conversación. Sí. A veces simplemente es escuchar y ser parte de. No necesariamente tenemos que buscar una solución, no tenemos que ver cómo mejorar lo que está sucediendo. A veces nada más es estar abierto a la Sí, correcto. Sí, es los mismos 3 puntos que veíamos en el punto 7 ahorita. Escuchar, entender y después hablar. Y muchas veces queremos primero hablar, ¿verdad? Queremos decir, queremos opinar, sin entender lo que la otra parte aún no ha dicho. ¿Por qué? Porque nuestro oído está cerrado. Muchas veces así sucede también con la misma palabra de Dios. Algo que también he aprendido es que, por ejemplo, y yo lo he hecho bastante, ¿no? Yo creo que todos lo hemos hecho en algún punto. El que me enojo y me dejan en paz, ¿no? Entonces, sucede mucho. Haces que te enojas. Sí, no, yo sí me enojo. Me enojo y me dejan en paz la gente, ¿no? Entonces, es algo que también tiene que uno aprender que uno, como yo, o sea, yo por enojarme no significa que el problema se va. La otra es, como el otro lado es, si la persona con la que estoy hablando está enojado, o se está haciendo el enojado, no nada más es soltar el tema también, hay que seguir, porque eventualmente también es una forma de corregir malas actitudes, ¿no? Correcto. Sí, y es de lo que hablábamos, de cómo prevenimos que esos problemas se vuelvan crónicos. Muchas veces decidimos dejar la situación, ok, ya no le muevo eso. Pero el problema sigue ahí, el problema no se ha resuelto. Y ese problema se va a volver crónico, porque más adelante va a volver a explotar. Y si no lo resuelve en esa ocasión, va a seguir más adelante. Entonces, la información, o sea, tener la información de cómo podemos hacer, cómo resolvemos este tipo de problemas. Correcto. Todos tenemos esta información en nosotros. ¿Cómo resuelvo un problema? ¿Cómo evito un problema? ¿Cómo lo resuelvo? Lo decía el hermano Elio ahorita. Escuchando, aprendiendo, desarrollando todo para poder entender qué la otra persona necesita de mí. Muchas veces no oímos, como decíamos hace un momento, no escuchamos. ¿Cuántas veces venimos al domingo, al servicio, oímos la palabra de Dios y antes de que se empiece el sermón, usted no se acuerda qué el evangelio decía? No escuchamos, no estamos oyendo. Le echa la culpa a Giovanni, que Giovanni le sube mucho a la música. Pero no, la palabra de Dios ya entró en nosotros. La palabra de Dios ya fue leída para que todos nosotros la escuchemos. Después, fíjese cómo funcionan las cosas. Lo vimos en el estudio. Oír, entender, hablar. Usted escucha la palabra, pero escúchela, escuche lo que el Evangelio le dice. Cuando dice, la lectura del Evangelio está en Lucas 17, ahí ponga atención. ¿Por qué? Porque va usted a recibir la palabra de Dios. Y tiene que oír lo que esa palabra de Dios dice en el Evangelio. ¿Por qué? Porque después de oír, tiene que entender lo que su pastor le está explicando. Su pastor está hablando de la misma palabra. Entonces ya entiendo qué es lo que la palabra de Dios estaba queriendo decir. Los pastores, los predicadores, es simplemente una parte de su trabajo, ayudar a la congregación a entender lo que la palabra dice, lo que la palabra ya le quiso decir a usted. Si a usted cuando oyó la palabra no captó nada, no se preocupe. El pastor le va a ayudar a entender qué es lo que la palabra está diciendo. Después de entender, entonces usted puede salir y hablar
Decírsela a alguien más. Mira, ¿sabes qué? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este día me dijo a mí esto y esto y esto. No va a ser lo mismo que le dijo al hermano Javier, lo que le dijo al hermano Eliú. Se lo aseguro. Porque a cada uno de nosotros nos habla de forma distinta. Y usted lo que va a salir a decir es una forma distinta. Va a decir lo que usted entendió. Lo que su corazón recibió de la palabra de Dios. Esto es oír, entender y hablar. Dimos, Eli. Yo creo que también algo bueno de practicar es entender de que creemos en un Dios trino. Entonces es persona. Entonces cuando está hablando la palabra, cuando estamos leyendo la palabra, es Dios literalmente hablando con nosotros. Correcto. Y entonces sí aplica eso de que Dios me habló, ¿no? Pero si lo tomamos personal, a lo mejor nos iba como congregación o como personas a poner atención, porque es Dios que nos está hablando. Correcto. Y muchas veces faltamos al primer paso, faltamos al oír. Desde que empieza nuestro servicio dominical, Dios ya está hablando. Usted no espere que Dios le hable después de que usted levante las manos o aplauda o alabe a Dios. No espere eso. Dios desde antes de las alabanzas ya le está hablando a usted. Desde que usted oye, empezamos o vamos a empezar nuestro servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde que usted oye esa frase, o aunque no la oiga, porque muchas veces es difícil escucharla, pero Dios ya está ahí. Dios ya está ahí cuando están reunidos 2 o 3 en su nombre. Él está ahí. Ya no se va, sino que Él está ahí. Okay, aquí voy a estar con todos mis hijos para que ellos me escuchen lo que yo quiero decirles hoy. Y no crea que Dios es improvisado. Dios no improvisa. Dios ya planeó que usted estuviera aquí desde el anterior domingo, desde el anterior mes, no lo sé. Pero lo hace. Por eso no hay casualidades cuando lo que escuchamos aquí nos toca en el corazón. No es una casualidad. Dios ya había movido la mente mía, la mente del pastor, la pluma de quien fuera, para que usted en este momento recibiera su palabra. Y para que entendiera qué es lo que Él quiere para usted. Todo este tipo de cosas es lo que nos lleva a desarrollar los dones que Él mismo nos da. ¿Qué don tiene usted que tiene que desarrollar en la iglesia? Que tiene que desarrollar en su familia. Todos tenemos dones. Todos tenemos dones, todos tenemos talento. ¿Qué es lo que Dios le ha dado a usted para que usted desarrolle en su familia? Tal vez usted tenga el don de oír muy bien ampliado. Que usted puede oír lo que su esposa dice, que usted puede oír lo que sus hijos dicen. Gloria a Dios. Tal vez ese es su don para ayudar a su familia extendida, para ayudar a esos matrimonios que están empezando a hacerles entender cómo ellos pueden oír también. Muchas veces tenemos dones de los cuales ni siquiera nos damos cuenta. No nos damos cuenta que tenemos dones. ¿Por qué? Porque no los hemos desarrollado. Dios nos los da y nosotros no los desarrollamos. Ok, usted dígase, no, pues yo tengo talento para escuchar a la gente. O tengo talento para dar consejos. Entonces dígale a Dios, Dios, ayúdame a desarrollar este don que tú me diste. Escuche. Aprenda a escuchar. Muchas veces no aprendemos a escuchar. Queremos nosotros ir adelante y nosotros puchar la carretilla. Pero no aprendemos a escuchar. Y lo que decía Eliud tiene mucho sentido lo que decía Eliud ahorita. Debemos aprender a escuchar. Muchas veces no oímos. ¿Cómo vamos, pastor? Un punto más, 10. Para terminar este capítulo, ¿verdad? El capítulo, entrar al otro. Entonces, ahí está. Está bien. Gracias, Luis. Y vamos a terminar con funciones en la vida. Y todo esto que estos 2 o 3 puntos, 2 puntos que vimos con el pastor Luis, debemos de
de mantenerlo el enfoque. Me gustó esto de cuando se dice, la lectura de hoy está en Lucas capítulo 17, ya ahí procesó ya la primera información de retener ese capítulo. Porque muchas veces nosotros decimos, es que la Biblia dice, ¿pero dónde? A veces, y hay que aprender a conocer los capítulos, los libros, capítulos y textos de un mensaje que le impactó, porque de esa manera usted está también escuchando. El no retener esa información nos puede llevar muchas veces a la mala interpretación, porque le vamos a cambiar el texto. Porque no se va a acordar dónde lo leyó, ¿se da cuenta? Por eso, entrando al versículo, al punto 10, funciones en la vida. Este principio tiene que ver con la productividad de la familia en relación con la comunidad en la que viven. Será importante definir el propósito de la vida de cada miembro de la familia y de cómo pueden funcionar de conjunto para el bienestar de los demás. Escuche esto. En una familia cristiana será muy importante poder descubrir los dones y las capacidades que cada miembro de la familia posee y ponerlos en práctica a través de un servicio eficiente y equilibrado a los demás. Una familia funcional se transforma así en un agente de ayuda y cambio para otros. Esta es gente saludable y funcional que sirve y ministra con los dones, talentos, recursos y capacidades que posee. En 1 Corintios 16, 15 al 16 dice, que presenta el ejemplo de la familia de Estéfanas, que habían entregado sus vidas para un diligente servicio. Dice el texto, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es en las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Estas son familias que enriquecen el ministerio de la iglesia, de las cuales forman parte sirviendo a los demás en el contexto de la iglesia y la comunidad. Amén. Es interesante. Cuando la familia en el hogar es funcional y tienen definidos los roles cada uno, también esa misma familia, cuando se incorpora a la vida de la iglesia, también es funcional. Los dones que usted tiene como papá y mamá, los aplica también en la iglesia como esta familia de Estéfanas. El ministerio de esta familia era cuidar de los demás. Aquí lo dice San Pablo. La familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Ellos estaban pendientes de los hermanos en la iglesia. Los predicadores, inclusive Pablo y los que él dejó ahí, ellos andaban en la predicación, pero estos hermanos cuidaban de la congregación. Y porque así lo hacían en casa. ¿Sí me explico? Por eso el ejemplo de la Biblia en cuanto a las funciones de una familia funcional no solo se queda en la casa, se transmite en la iglesia como se transmite en la comunidad. Porque lo que usted es en su casa es en su iglesia y también es en el barrio. Y en el barrio, en su cuadra lo conoce. A esa gente es bien interesante, ellos sí son bien correctos. Pero imagínense en su casa un desastre de gritaderas y de suciedad al frente y todo eso. ¿Qué ¿Le van a escuchar cuando les hable del evangelio? No, porque no creen. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ahora quiero que ustedes ayuden a desarrollar el tema. En esta familia transfuncional se transforma así en agentes de ayuda y cambios para otros. ¿Cómo usted es un agente de cambio de ayuda para otros? Dentro de su familia y dentro de su iglesia. Ejemplo. Un ejemplo correcto. Muéstrame algún ejemplo en la Biblia de alguna familia que usted recuerda que era una familia funcional. ¿Ah? Una familia correcta, sí. No, les pregunto porque no recuerdo una. Bueno, se me viene a la mente la familia de... Noé. Tenía que hacerla porque... No, al contrario, al final no eran tan funcionales. Sí. Pero
Sí, fue al principio. Bueno, en el contexto sí, pero no tanto como... Acuérdense en la aplicación porque Noé, Dios le habló porque dijo que era un hombre justo, ¿no? Pero sus hijos no andaban muy bien. Me hace pensar, por ejemplo, en las familias en el Nuevo Testamento, la familia de Priscila y Aquilas, que quisieron mucho a Pablo, y dice la Biblia que era una familia que inclusive cuando vendieron propiedades, ellos las entregaban a la iglesia. O la familia, la mamá y la abuelita de Timoteo. Era una familia que se enfocó en la educación cristiana de Timoteo. Y a tal grado que Timoteo llegó a servir al Señor también por medio de su pastor, que era Pablo. O sea, sí hay muchos ejemplos en la Biblia. ¿Cómo pudiera alguien... Perdón, Sofía y después María. Como en el sí, podríamos decir que eran hermanas, no sabemos de sus parientes, si eran de su familia extendida, si tenían hijos, no, la Biblia no habla de eso, pero creo que eran dos hermanas que se enfocaron en la enseñanza del Señor Jesús, correcto, sí. Pero aún así dudaron, porque cuando muere Lázaro se desesperan y todo eso, es normal. Por eso Jesús llega en el momento correcto para decirles, ¿por qué lloras? Yo soy la resurrección y la vida. María. Bueno, yo ponía en el Antiguo Testamento cuando Dios dijo sobre Job. Para mí, o sea, digo, Job fue Dios mismo dijo que era un hombre intachable, ¿verdad? Entonces él siempre puso de que si sus hijos o él siempre daba una ofrenda. ¿Por qué? Porque él tenía el temor de que sus familias, sus hijos fueran a hacer algo, entonces él mostraba eso, una ofrenda. Entonces para mí yo digo que Job fue una persona que bíblicamente en la Biblia, pues porque Dios mismo lo mostró. Pero su familia no. La esposa dijo, bueno, quédate contigo, que nos vemos. Arrivederci. Bueno, sí, pues yo... Sí. Él como persona, ¿no? Él como persona. Un hombre, ¿no? ¿Has visto a mi siervo Job? No hay nadie como él. Pero no le dijo Dios, ¿has visto a la mujer de él? O a los hijos, que se las llevaban de party en party, ¿no? A ver, Luis. Yo creo que podemos ver, no explícitamente, pero sí podemos ver esa familia funcional en la familia de Elcana y Ana, la mamá de Samuel. Sí, o sea, ella tenía un rol, pero siempre está respetando aún al marido. Vemos una familia que funciona, sí. Y aún ella toma la decisión y va y deja a Samuel. O sea, es una familia normal, común y corriente, que tenían sus problemas y discutían y tenían sus problemas y lo resolvían como familia. Es lo que la palabra de Dios nos dice, pero sí, en el Antiguo Testamento en realidad no hay tantas familias funcionales. Sí. Casi todas las familias que nombran. Y Dios lo permite, ¿cierto, Luis? Para mostrarnos a nosotros que la misericordia de Dios para darnos esperanza. Porque, a ver, no en la perfección, no en lo correcto, sino en Él. Él puede hacer las cosas diferentes. Porque tampoco David era la gran cosa como papá. No. Fue un mal padre. Pero Dios lo amó. Abraham negó a la mujer delante del rey de Egipto, de Faraón. Ok, ahora la pregunta hacia ustedes, hacia mí, es la siguiente. Conociendo ya lo que es una familia y lo que hemos venido aprendiendo, familia funcional, estas son familias que enriquecen el ministerio de la iglesia, de la cual son parte. ¿Cómo usted enriquece esta congregación como familia? Es la pregunta. Apoyando la congregación, ¿cómo? Pues cuando se necesita el servicio para la casa de Dios. Aquí estoy, dice usted. Correcto. Yo soy testigo de eso. O sea, ustedes son persistentes, y no es que lo esté alabando, le estoy diciendo la realidad de lo que es, ¿cierto? Siempre están sirviendo. Esa es una manera de enriquecer, porque si usted no ocupa ese lugar, queda un lugar oscuro. ¿Sí me explico? Sí. ¿Alguien más se atreve a decir cómo usted enriquece esta familia? Porque uno lo puede decir. ¿Sofía? Yo puedo opinar, decir que
por ejemplo, las personas que sirven el café, es decir, ya que no puedan, avísame, yo puedo hacer. La disponibilidad de servir en este ministerio del cafecito. El compromiso financiero. Enriquezco mi iglesia con mi compromiso financiero. Quizás yo no sea de los que esté haciendo aquí, haciendo allá, pero soy de los que apoyo también financieramente. Ahora, una pregunta, alguien más, uno más. Bueno. Orando por mi congregación, por mi pastor. Enriquezco. Sé que alguien está orando por mí todos los días. Todos los días Satanás ataca a un pastor, ataca a un líder de la iglesia, pero sabemos que hay oraciones que se unen también a los ángeles de Dios, porque Dios envía ángeles en defensa, porque alguien está orando por su pastor. Cuando usted no ora por su pastor, no es que yo sea vulnerable, o sea, por mi fe, mi falta de fe, no. O sea, pero soy vulnerable ante los ataques del enemigo también, porque los demonios no tienen poder sobre mí. Pero si no escucho la palabra de Dios, si no hay oración de intercesión, como pasó con Pablo y Silas que estaban presos, ¿recuerdan? Dios los liberó porque la iglesia estaba orando por ellos. Eso es importante, la oración. En cómo enriquecemos la vida de la iglesia, lo que acaban de decir, orar por los líderes, financieramente comprometidos, participar de las responsabilidades que como iglesia hay, y no estar esperando que otros hagan si usted Dios ya le dio ese don y talento. Pero todos tenemos diferentes dones, como lo dijo el pastor Luis. La importancia de una familia funcional dentro de la iglesia es que no es una familia aislada, es una familia comprometida. Todas las familias que siguen a Jesús son discípulos de Jesús. Como me gustó el punto de Elio hace un rato atrás, que es un discípulo. No solamente es venir y estudiar la Biblia, no, es querer cada día parecerse más a su maestro, a Jesús. Ese es un discípulo. Entre más escucho, más digiero la palabra de Dios, más la medito, como dice la Biblia, empiezo sin darme cuenta, por obra del Espíritu Santo, a parecernos al maestro. ¿Ok? Recuerden que el maestro también fue llevado a la cruz y también fue maltratado. Cuando somos maltratados, ahí no nos gusta y entonces sale el viejo hombre y reaccionamos como Jesús no hubiese reaccionado. Ese es un ejemplo que tenemos que tener siempre pendiente. Si Jesús haría esto en mi lugar. Es que luego uno se vuelve discípulo de Pedro. Es más fácil ser discípulo de Pedro que de Jesús. Buena observación. Muy bien, lo paramos aquí. Excelente, gracias. El próximo domingo continuamos con el tercer capítulo de esta enseñanza. Muy bien.